Bien, saludamos ya al doctor Dago Pupsolú, presidente del PRO en Jujuy. Y bueno, tenemos novedades para comentar, que ya por supuesto han sido difundidas por los medios, pero acá lo tenemos para charlar con él acerca de su candidatura. ¿Qué tal, Dago? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Acá un poco medio agobiado por el clima, ¿no? Sí. Estuvimos con varias reuniones, bueno, estamos, como ustedes lo dijeron al comienzo de la nota, con la conformación de las listas para presentar ya la justicia electoral provincial. Sí. Y bueno, hay que tener diálogo con la gente, hay que tener diálogo con cada uno de los candidatos que van a ser parte de esta lista, y yo hablo por lo que respecta al PRO, ¿no? Sí. Que el PRO es un partido o un espacio político que integra o parte integrante del Frente Cambia Jujuy. ¿Sabe que nosotros estuvimos hablando al principio del programa? De hecho, usted ya estaba acá en el piso. ¿El viento norte afecta en este tipo de decisiones? Porque en realidad el viento norte afecta muchísimo el humor. Eso hay que reconocerlo. Y justamente hoy tenemos un viento norte que está muy fuerte. ¿Eso influye o no en el ánimo? Y a algunos parece que le sopla viento norte todo el año, ¿no? Porque no tienen buen humor. Pero no, influye, sí, influye obviamente. Pero bueno, son momentos de decisiones. Por supuesto que no todo el mundo puede integrar una lista. Sí. Hay que tomar decisiones. Hay gente que sabe desde la política acompañar. Y nosotros estamos haciendo lo mejor para el sector que nos corresponde y para este frente que hemos decidido integrar, ¿no? Entonces estamos haciendo lo mejor para que podamos aunar esfuerzos, mancomunar esfuerzos y que los resultados se vean el 25 de octubre. ¿Cómo surgió la decisión, Dago, de dejar la candidatura a diputado nacional para representar a los legisladores provinciales? Bueno, esto surgió desde varios puntos. Primero se hizo un plenario a nivel provincial y inmediatamente pasadas las pasos, a donde los dirigentes de todos los puntos de las provincias del partido nuestro, del PRO acá en Jujuy, me pidieron eso, ¿no? Que encabece la lista de diputados provinciales en atención a que, bueno, querían que empecemos a construir Jujuy. Y bueno, oí lo que me dijo la mesa partidaria provincial, también oí lo que el jujeño, ¿no? Porque inmediatamente pasadas las pasos, parte de nuestro equipo fue salir a agradecer e ir a agradecer en todos los lugares a donde la gente nos acompañó con su voto para redoblar esfuerzos para octubre y que nos acompañen no solamente con el voto, sino que contagie a más jujeños para que sean más los jujeños que acompañen a este espacio del PRO, que es un espacio político que, si bien tiene un buen caudal de voto, vos fijate que en las elecciones de agosto, del 9 de agosto, nosotros fuimos con un candidato a presidente, respetando la coherencia y la convicción del partido. No llevamos 6 candidatos a presidente, ni 2 candidatos a presidente, llevamos uno, Mauricio Macri, y compartido. Y así sacamos casi 35.000 votos, ¿no? Acá en la provincia. En toda la provincia. Con lo cual es una muy buena base, y por eso yo le pido al electorado que nos siga acompañando con el voto y que redoblemos esfuerzos, porque podemos empezar a cambiar. El cambio empieza a través de los candidatos del PRO. Ahora, la cuestión pasa por lo siguiente, al menos la duda que yo tengo. Digamos, con esta decisión que se está tomando, ¿no se respetaría lo que se decidió en las PASO? Es decir, si yo me candidateo para diputado nacional y después dejo esa candidatura y voy para diputado provincial, digamos, es como que no se respetaría mucho lo de las PASO, ¿no? No, no es así. Por eso te digo que responde a varias decisiones. Yo no decido por mí mismo. Te dije que el partido decidió, la mesa partidaria, que hay que escucharla. La gente, después del agradecimiento, me dijo, doctor, quédese en la provincia. Y mucha gente me dijo, yo lo voté para que usted se quede en la provincia. Entonces, escuchando, y para que empiece su carrera política acá en la provincia, viendo la posibilidad de votos para salir, si bien uno está como candidato a diputado, estaba, mejor dicho, porque renuncié como candidato a diputado nacional en tercer lugar, las probabilidades de llegar no son muy ciertas. Claro. Entonces,
también escuché a gente con experiencia en la política y algunos me decían, porque la ley te lo permite, hacer la doble candidatura. Y yo creo que no solamente hay que parecer, sino también hay que ser. Decidí, responde también a una cuestión partidaria interna de ampliar y dar posibilidades a otras personas que están dentro del partido. Y en este sentido queda como titular en la lista a diputado nacional Alejandro Fernández, que es del interior de la provincia, que es de San Pedro de Jujuy, que es odontólogo, y va a ser el candidato por el PRO titular dentro del Frente Cambia Jujuy en la lista de candidatos a diputados nacionales. ¿Cómo se han definido las candidaturas en lo que es el Frente Cambia Jujuy para diputados provinciales? Teniendo en cuenta que hay pluralidad de partidos, ¿cómo se han definido, bueno, las jerarquías y los términos dentro de lo que es la legislatura? Bueno, como se hizo en las PASO, ¿no?, para las candidaturas a diputado nacional. Cada espacio político define internamente sus candidatos. Sí. El PRO lo está haciendo, recordemos que hoy, hasta las 12 horas de hoy, en la justicia electoral provincial, podemos presentar nuestras listas de candidatos para que después ya sean confirmadas u oficializadas por la justicia electoral provincial. Nosotros estamos trabajando en el armado en lo que respecta al PRO dentro del Frente. El Frente Renovador, que es armará su lista de candidatos a diputados provinciales, concejales, delegados municipales, comisionados municipales e intendentes en lo que hace a la provincia. Acá dentro del Frente se ha buscado un punto en común, un punto de unión que hace que todo el Frente converja en una persona. Claro. Y después los términos van a ser según la cantidad de votos que tenga cada... Hay que romper el piso electoral, que eso daría para otro programa más. Claro. ¿No? A donde... ¿A cuánto llega el piso electoral? Yo creo que y a 24.500 y pico, algo así. Ya llegó a 24.000. ¿No? En el 2013 era 21.800. Bueno, obviamente ha aumentado el padrón y tenemos este piso del 5% que deja hoy a un tercio de los jujeños fuera de representación en la legislatura, con lo cual siempre está el Frente para la Victoria y el radicalismo, digamos, ¿no? Hasta ahora. Bueno, esperemos que en estas elecciones empecemos a mostrar que cambia, porque realmente así va a cambiar Jujuy. Cuando haya más participación plural en la legislatura, a donde estén representados todos los sectores políticos de Jujuy, ahí empieza el cambio. La pluralidad en la legislatura jujeña empieza el cambio. Así que ahora, ¿hay posibilidad, digamos, con esta cosecha de votos que tuvieron ustedes que son 35.000? Sí. Bueno, en caso de contener ese caudal de votos, digamos, tienen serias aspiraciones de tener un escaño en la legislatura provincial. Sí, y tal vez tres diputados provinciales, ¿no? A través del DON. A través del DON, obviamente. Automáticamente quien rompe el piso tiene la posibilidad de llevar 2 diputados provinciales y bueno, y ahí empieza el sistema DON, ¿no? Así que... ¿Cómo creen ustedes que se van a desarrollar las próximas elecciones, teniendo, bueno, el amargo resabio de lo ocurrido en Tucumán? ¿Cómo creen ustedes, qué va a pasar en nuestra provincia con relación a ese día? ¿Ya lo han estado hablando de manera partidaria? Sí, lo hemos estado trabajando, se han conformado los equipos del Frente. Recordemos que el Frente tiene, digamos, su asiento principal en el IPP, donde trabajan todas las comisiones. Cada referente de cada sector político que compone el Frente ha tirado propuestas, ha llevado a la mesa propuestas en materia de seguridad, en materia de transparencia electoral y en materia de cómo vamos a cuidar los votos, ¿no? Porque realmente cosas como las que han pasado en Tucumán también pasan en Jujuy. Nos hemos dado con casos de pueblos del interior de Jujuy que hay más electores que habitantes, ¿no? Y es gente que es llevada de lugares de la ciudad de Jujuy, de las villas de Jujuy, a costa de darle un bolsón, a costa de darle una tarjeta alimentaria, a costa de darle un plan para que voten, y son usados, como hemos visto en el programa de La Nata, lamentablemente, hay que decirlo así, son usados, y usados en su dignidad, ¿no? Así que yo le pido al electorado jujeño, a los hombres y mujeres de Jujuy, a los jóvenes que votan por primera vez y a los que ya vienen votando, que tratemos de cuidar nuestro voto, independientemente a quién el jujeño desee votar. Ser honesto con uno mismo, digamos. Tenemos que transparentar las elecciones para todo, desde A hasta la Z,
para todos. Entonces, si todo ese día ponemos un poquito de civismo, un poquito de amor por Jujuy, porque eso es lo que nosotros queremos que empecemos a tener amor por Jujuy para que Jujuy empiece a salir del estado de emergencia que tiene Jujuy. ¿Y el amor pasa por votar al PRO, por ejemplo? No pasa por cuidar la transparencia en un acto eleccionario, pasa por respetar la ley, pasa por respetarnos aún en las diferencias que podamos tener, no pasa por amor al PRO. Yo creo que cada partido político tiene sus lineamientos, tiene su doctrina, como tienen muchos partidos políticos, a donde por ahí hablan mucho de justicia social, pero no se aplica la justicia social. Hoy pasé por el hospital de niños, por ejemplo, y había unos pasacalles que neonatología está en crisis, y había un bebé llorando. Entonces, si nosotros no podemos proteger la niñez de Jujuy, en Jujuy pasan casos peores de lo que pasó con este chiquito en Siria, en las costas del mar, que encontraron este niño ahogado, lamentablemente. La foto impacta, conmociona. A nivel internacional se habla de esto, pero acá en Jujuy, en Villa Belgrano, en Alto Comedero, en el casco céntrico tenemos chicos pidiendo y que también se mueren de hambre. Y hay desnutrición infantil, no solamente en Jujuy, en toda la Argentina, ¿no? Ahora, con respecto a este tema, ¿qué opina usted acerca de la decisión que se ha tomado, que en la provincia también de alguna forma está adhiriendo, de tratar de contener a estos migrantes que vienen de Europa? Me parece bárbaro. Y me parece bárbaro porque sé que se ha trabajado muy bien, lo conozco al delegado de Migraciones que está acá, el doctor Horacio Macedo. Yo como abogado he tenido que hacer trámites de migración y la verdad que ha trabajado muy bien. Las cosas que están bien hay que decirlas, están bien. Y desde mi profesión, lo que me ha tocado participar, siempre vi una institución acá en Jujuy de puertas abiertas. Bueno, muy bien. Pero lo último, ¿viene Macri ahora el 18? Sí, viene Mauricio y van a venir varios políticos que integran el PRO. Va a estar Gabriela Michetti, Mauricio Macri, Miguel del Cel, Javier Castrilli, el rabino Berman. Ya se han comprometido a venir a recorrer las provincias y Mauricio va a estar por el 18 de septiembre. Tenemos que confirmar si es el 17 o el 18 de septiembre o el 17 y el 18 de septiembre. ¿Se va a estar para la fiesta de los estudiantes? Va a estar y vamos a hacer recorrida, se va a quedar por más tiempo de lo que comúnmente suele quedarse Mauricio. Vamos a recorrer el interior de la provincia, vamos a recorrer la zona de producción, la zona fruto y hortícola, la zona tabacalera, la zona del azúcar, así que tenemos muchas actividades a partir del martes, no solamente con nuestro espacio político que es el PRO acá en Jujuy, sino también con el Frente Cambia Jujuy, que como te dije al principio, los puntos de convergencia en la PASO fue Mario Fiat, ahora en la general es Gerardo Morales. Bien, ya estamos en los últimos minutos de Tiempo de Política. Ahora le damos la bienvenida al doctor Horacio Macedo Moresi, él es titular de la Dirección Nacional de Migraciones en Jujuy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Raquel, Silvano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo hemos charlado nosotros durante la editorial con Raquel, un tema que ha impactado muchísimo en el mundo. Y bueno, nosotros rescatábamos de alguna forma que la provincia de Jujuy, más allá de todas estas complicaciones coyunturales que se viven, le abre las puertas a los migrantes. El viernes ya de alguna forma se anticipó este tema. ¿Por qué no nos comenta un poco cómo es el plan, cómo es este proyecto? Bueno, no es solo la provincia de Jujuy. Esto es una disposición del Director Nacional de Migraciones, obviamente que trabajaba con el Ministro del Interior, la Presidencia y el presidente de la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados, en el cual desde el año pasado, desde el 21 de octubre está vigente del año pasado, este mecanismo para facilitar que una persona que está bajo una situación de riesgo en Siria pueda venir. Es siempre importante separar que este visado humanitario que establece la disposición 3915 del 2014 no es el trámite de un refugiado, no vienen en carácter de refugiado, eso tiene todo un trámite distinto. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, la decisión de la Argentina frente a los tratados internacionales en marco de refugiados y la participación en el ACNUR, y por otro lado, frente a que muchas veces no tienen que estar en condiciones de refugiados para necesitar salir del temor.
del terror al temor, o del temor al terror en realidad, Sí. Se estableció este mecanismo. La Argentina... O sea, este programa no es de ahora por lo ocurrido en los últimos días, No. sino que... Es un programa que está, reitero, desde el 21 de octubre de 2014, en el cual ya hay, hoy justamente confirmé con el director nacional, 88 trámites. Y tenemos la alegría, porque esto siempre un nacimiento implica, que en La Rioja ya hay una niña que nació de un matrimonio que vino en el marco del programa. O sea, vino embarazada, pudo salir, y hoy esta niña argentina, ¿sí?, nos integra a la sociedad y es producto de este programa. Sí. Entonces, no sabemos cuál hubiera sido, porque uno no puede predecir qué hubiera pasado si no hubiera venido, ¿sí? Al menos sabemos que este programa permitió que 88 familias se establezcan en Argentina y que ya una de ellas haya tenido incluso hasta un hijo. ¿Particularmente del país de Siria o de cualquier país que esté en situación de... El concepto es así. Las personas tienen que estar en riesgo en Siria. Está establecido para Siria y ciudadanos palestinos que están en Siria. Sí, pues son los factores que necesitan el visado humanitario. Claro. Muchas veces las otras nacionalidades no necesitan de la visa humanitaria para salir e ingresar a la Argentina. Entonces, ese es un requisito, les reitero, fuera del refugio, que es la situación de mayor crisis, donde ya no hay otra posibilidad, para permitir, frente a las situaciones, evitar poner en riesgo la vida. ¿Cómo consiste un poco, para que me preguntabas al principio? Un familiar que tiene que estar en la Argentina puede ser residente permanente, es decir, que haya decidido residir en la Argentina de forma permanente y tenga su documento a tal efecto. O un argentino que tenga una relación de parentesco. Hoy la norma lo establece así, se están estudiando flexibilizaciones. Tampoco creo que terminemos una flexibilización extrema, pero bueno, el jefe de gabinete ya lo anunció, de que se están estudiando justamente flexibilizar el parentesco. Que tenga parentesco, se presenta en migraciones, haciendo un pedido, se lo llama requirente o llamante, él llama, le pide que, porque llama a su pariente, Sí. en el cual la hace con carácter de declaración jurada. ¿Y esto dónde? ¿En la embajada? No, esto se hace acá en Jujuy o en cualquiera de las otras 29 delegaciones que tienen migraciones en el país. ¿Sí? No es necesario. El trámite que se tomó el día viernes fue el primer trámite de Jujuy. ¿Qué acredita? Acredita el vínculo. ¿Qué acredita el vínculo? La norma lo establece hasta el 4º grado, es decir, primo hermano, ¿sí?, para que tengamos una idea, o bisabuelos respectos, serían las dos líneas más fáciles de contemplar. Esa manifestación de relación de parentesco se tiene que acreditar en la medida de la posibilidad, Claro. ¿sí?, mediante los documentos que acrediten. Es decir, hay que buscar el árbol genealógico, si lo ponemos en algo Eso no más es tan práctico, fácil. que determine llegar, si vamos a un primo hermano que está en Siria, hasta el abuelo y bajar a él. ¿Sí? De ahí que tiene que comprometerse. Acreditado el vínculo y la situación de estar residiendo en Siria, frente al conflicto bélico, hay un compromiso de integrar a la sociedad a quien pide que venga. Entonces acá juega el factor del Estado, dando y posibilitando la salida y el ingreso a la Argentina, y por otro lado el pariente que se asume a su cargo la contención y manutención y hospedaje, porque estamos pensando que no llega una persona Sin nada. que puede venir con algunos enseres, pero está dejando su país. Entonces está dejando su trabajo, está dejando una serie de situaciones que, sin ser un planteo de refugiado, en una situación de crisis extrema, pero que está dejando su país, está dejando todo por venir. En el caso de este trámite que se está haciendo aquí en Jujuy, ¿tiene parientes aquí en Jujuy? ¿Cuál es la información que Sí, el quien los está pidiendo, yo no he dado el apellido porque no le he podido charlar, porque él viajó, por eso dejó el trámite presentado el día viernes, se llama Pablo, y está pidiendo que venga Emad, que es su primo. ¿Con la familia? Con la familia, sí. Siempre el concepto que tuvo Migraciones es un concepto unificador de la familia. De hecho, está en la nueva ley expresamente establecido el derecho a la reunificación familiar. Hay una información que la publica hoy el diario todojujuy.com, en donde señala que, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional para los Refugiados, los sirios y los colombianos son los que más se refugiaron en el país entre el 2010 y el 2014. Es cierto. Por eso le decía que este programa no es de refugiados. ¿Cuál es el análisis, sin entrar a hacer porque no me corresponde, de profundidad sobre el refugio? Los refugios son la situación de la guerrilla, por un lado, y la situación de la guerra civil
que están viviendo los países. Esto genera que la gente necesite salir por temor a su propia vida. Sí. Pensemos que la familia de Aylan, ¿cómo debe haber estado para exponerse al riesgo que asumieron? O sea, la situación debe haber sido tan angustiante y peor que se expusieron a un riesgo tan grande como el que terminó con las consecuencias por todos conocidas. Bueno, eso tiene una explicación más que nada de lo que es la política internacional. El Estado Islámico comenzó a tomar ciudades de Siria y todo el mundo sabe lo que es el Estado Islámico, la crueldad, el sometimiento que tiene a las personas, no tiene ningún tapujo de matar niños, mujeres, someter y demás, y eso ha generado mucho temor en la población siria. Por eso justamente comenzó este éxodo y lamentablemente como usted decía, doctor, el tema de Aylan es la imagen lamentable de lo que sucede en Siria. Diariamente. Diariamente, para colmo. Y que por ahí la política internacional, los que tienen el poder de decisión, esto lo tiene que sensibilizar un poco, ¿no? Mire, creo que he visto, si bien no es la amplitud que tiene la Argentina, he visto un cambio en esta última semana después de esta foto que tanto impacto que tuvo, conmocionó al mundo. En los países más desarrollados del mundo. No nos podemos olvidar que el Papa viene diciendo hace 2 años esto. O sea, no es un hecho nuevo, no podemos pensar que empezó todo con la situación de Aylan. Venimos hace 2 años y el Papa viene, por favor, comprometiéndolos a los estados con la situación no solo de Siria, sino de los migrantes, y habló del cementerio más grande del mundo, que es el océano Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Claro. Entonces, si un líder, más allá de la religión que cualquiera puede profesar, pues vamos a convencer que el Papa debe ser de los líderes estatales, porque él representa al Estado del Vaticano, más escuchado del mundo. Entonces, si un líder viene llamando, no creo que bendigo que hayan adoptado un cambio, ¿sí? No implica ello que la primera postura haya sido acertada, porque la dignidad humana está sobre todo, la legislación argentina prevé de esta forma, porque no es algo nuevo, porque muchas veces se come, ¿por qué para los sirios y no para acá? Claro. ¿Y por qué? Entonces, vamos a aclarar algo. Cuando nació como Estado la Argentina, ¿sí?, ya invitaba a los habitantes del mundo para protegerlos. Por eso es el 4 de septiembre, porque es el día del decreto de 1813, en el cual la Argentina dicta el decreto invitando a los ciudadanos del mundo para protegerlos en el suelo argentino. En la Constitución de 1853, el preámbulo ya nos dice para todos los habitantes del mundo de buen corazón un país que quieran siempre avisar abierto al el mundo. suelo argentino. Sin distinción de Y el raza, artículo 20, Claro. que muchas veces dentro de las normas no es la más conocida, dice que los extranjeros gozan dentro del territorio nacional de los mismos derechos que el ciudadano argentino. Claro. Es decir, que los nacionales. Entonces estamos en un pie de igualdad. Después vinieron las leyes, de acuerdo al motivo de la historia, hasta las leyes de la dictadura, que lo que hicieron es cercenar estos derechos. La ley Videla fue una ley que realmente no solo cercenó los derechos bajo la llamada frase de seguridad nacional, la doctrina de seguridad nacional. exactamente, de los argentinos y las desapariciones, sino también bajo esa misma bisectriz a la cual iba decididamente el gobierno militar, también cercenó los derechos. Entonces un migrante no podía venir y decir, bueno, me voy a establecer en Jujuy. Si yo te dejo a vos entrar, primero había que ver si pasábamos el tamiz de ingreso. Claro. Y te voy a llevar a tal lado. Entonces no podían ejercer lo que la Constitución realmente les confería los derechos. La 25871 vuelve a la Constitución y es más, y pone derechos explícitos porque tiene que reafirmarlo. Después de una situación tan compleja de cercenación, de que se han limitado los derechos, lo que hace la nueva ley de migraciones dictada en el 2003 es justamente decir, bueno, vuelvo y les voy a expresar que pueden, que tienen derecho a la salud sin nacionalizarse, sin pedir ningún documento, que tienen derecho a la educación, a la seguridad, a integrarse en la sociedad y a formar parte de la vida pública. Es volver a lo que decía la ley de 1853. Claro, digamos. la Constitución. La Constitución. Entonces, en ese marco es que la Argentina trabaja y profundiza el programa con Siria, porque como Estado y como sociedad no nos podemos permitir que ningún niño,
ni padre ni un abuelo se nos resbale de la mano a la sociedad y Seguro. podemos tener las consecuencias. Bueno, yo señalé también en el comentario de que más allá de todos los problemas de los jujeños, están las puertas abiertas para recibir a los migrantes, ¿no? De hecho, los migrantes que llegan de los países limítrofes se han asentado aquí en Jujuy, muchos lo han hecho en otros lugares de la Argentina, pero siempre es bueno destacar que el jujeño en sí es muy generoso en ese tema. Sí, la sociedad jujeña es generosa y tenemos que no dejar de serlo, ¿sí? Nuestra composición social tiene pueblo originario y después Sí. migrantes de distintas épocas, desde el momento de la colonia, después del descubrimiento de América, Sí. hasta quien ayer o hoy, hace 5 minutos, cruzó el paso y dice yo me quiero asentar en la Argentina. Claro. Entonces, no podemos olvidarnos que estamos hablando de vidas humanas. Ningún humano es ilegal. No, bueno, ese concepto es importantísimo. Yo te toqué la ley Videla. ¿Por qué esa frase Sí. impacta tanto en Argentina? Porque el ciudadano que entraba de forma irregular a la Argentina, bajo la ley Videla, era ilegal. Claro. Y tenía las consecuencias de la ilegalidad. Y esas consecuencias no solo eran, hoy por hoy, desterrada la palabra deportar. Hoy nos siguen teniendo miedo a migraciones quienes todavía no tuvieron la capacidad de aprender en estos derechos que tienen. Pero al margen, era laboralmente. Entonces, su trabajo era una víctima de la situación de estar de forma ilegal para la ley, irregular hoy, ¿sí? Y encima después no podía reclamar sus derechos laborales. ¿Qué hizo la ley? Les dice, señor, yo voy a una inspección y encuentro una persona que está de forma irregular. Al migrante le pido que regularice su situación. A quien se aprovechó del migrante, porque él sí conoce que estaba de forma irregular, ¿sí? Tiene una sanción económica bastante elevada por ese hecho. Y aparte, la Corte ya falló al respecto, le respetan la relación laboral sin importar esta situación de irregularidad. Porque antes, ¿cuál era el concepto? Como no podía trabajar porque estaba de forma irregular, entonces el contrato es nulo. Hoy el contrato no es nulo. Claro. Usted va a pagar la multa y él lo va a tener que poner en blanco al empleado que tenía en situación Claro. irregular. Pensemos que Patria Grande, que fue un programa importantísimo que Sí. tuvo la Dirección Nacional de Migración, fue regularizar la situación de los migrantes que estaban de forma irregular. Eso fue durante el gobierno de la Rúa, ¿no? No. Eso fue Hace poco. lo lanza en el 2007 el presidente Kirchner. Kirchner, Kirchner, sí. ¿no? Él lanza antes, el 2006 creo que Sí. era Patria Grande, Sí. Y regularizó. En Jujuy se regularizaron Sí. 10.000 residentes de forma irregular. Más que nada gente que venía de Bolivia. Que estaban. Ujú. Sí, nosotros, la gran mayoría de nuestra radicación en Jujuy es... De los son países vecinos. Sí, de países vecinos, principalmente Bolivia, porque nuestros pasos de integración son con Chile y con Bolivia. Bien.